Buenos días, nuestros queridos televidentes y personas de Facebook también y de todas las redes sociales. Bienvenidos a nuestro nuevo, al episodio número 9 de Dos Hermanas, Un Camino. Mi nombre es Rosy Paulson y es un gusto para mí estar aquí con ustedes este viernes. Y ahora, para empezar, empiezo presentando al elenco con mi hermana Carla Aquiles. Buenos días. Teniendo problemitas hoy en la mañana con la lengua, que no quiere hablar bien, no sé qué está pasando, pero bueno, buenos días, queridos televidentes. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta mañana. Le agradecemos al Señor. Esta semana es una semana especial porque ya viene, más vale la que ya viene, es la semana de Thanksgiving, de dar gracias al Señor. Y creo que una vez al año pues la gente para un momento para agradecer al Señor, para estar con familia. Y eso es lo que nosotros queremos recordarles, que no es solamente esa semana que hay que agradecer al Señor, sino todos los días. Todos los días hay que dar ese agradecimiento al Señor porque Él nos da vida, nos da comida, nos da techo, nos da trabajo, nos da tantas cosas que a veces lo hacemos todos los días y nos olvidamos de agradecer esas cosas pequeñas que el Señor nos da. Y también quiero recordarles en esta mañana que si usted no tiene una relación personal con Jesucristo, pues nosotros queremos invitarle donde quiera que usted esté. Lo único que tiene que hacer es con un corazón sincero, con un corazón abierto, aceptar a Jesucristo en su corazón, porque va a haber una transformación en su vida. Y lo único que tiene que hacer es reconocer que usted es un pecador, reconocer que el Señor murió y resucitó al tercer día, e invitarlo a su corazón para que sea Él el Rey y Salvador de su corazón. Y en esta mañana el tema que vamos a hablar el carácter de los hombres. Sí, el carácter de los hombres, pero para estar más segura les voy a decir el tema exactamente. No es problema de pistolas, pero problema del corazón. Gracias. Bueno, tal vez no está saliendo mucho la lengua, pero el pelo está súper chévere esta mañana. Y también quiero recordarles que aquí nosotros no somos abogados o no somos consejeros, no somos psicólogos, somos personas que leemos la palabra, seguimos con el corazón al Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador y queremos traer esa verdad al mundo. Y sin más, la próxima persona del elenco, quiero presentar al pastor Ignacio Prieto. Gracias Rosy, gracias Carla, un saludo y una bendición para toda la audiencia. En esta mañana, la primera mañana fría de acá que se ha dado en esta temporada acá en la ciudad de Tampa, del 16 de noviembre, apenas menos una semana para el Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, el famoso Long Weekend, ¿no? El más largo de todos los weekends aquí en Estados Unidos. Y en cierto modo, Florida es bendecida, tenemos solamente 2 estaciones al año, un eterno verano y unos cuantos días de frío. Sí. Si decimos la temperatura que tenemos ahora mismo, que son 50 grados, a una persona que vive en New Jersey o que vive en Filadelfia o que vive en New York, 50 grados y dirá, tan primavera lo que tienen ustedes ahora mismo. Pero bueno, cada cual goza el invierno como quiere gozar. Nosotros no podemos hacer muñecos de nieve, lo único que podemos hacer es abrigarnos, no nos queda más remedio. Para poder disfrutar del invierno, sacar toda la ropa que tenemos en el armario y ponérnosla, aunque no ando frío realmente. Y en medio de todo esto, de estos cambios de temperatura que ha habido, temperatura ambiental me estoy refiriendo, también ha ocurrido un cambio de temperatura social y político muy grande en los Estados Unidos. Si en los últimos años del siglo XIX, cuando comienza la conquista del oeste, o sea, la colonización del oeste, donde, bueno, usted ve las películas y es algo muy real, todo se resolvía a golpe de pistola, a golpe de tiro, ¿no? Si a las personas de esa época les dirían que en 100 años iba a haber un movimiento contrario a las armas, no lo hubiesen creído. Si a las personas que vivieron en los Estados Unidos durante los primeros 40 años del pasado siglo XX, específicamente
los años previos a la Segunda Guerra Mundial, donde había más armas per cápita, ¿no?, que ahora. Si les dirían que existiría un movimiento contrario al porte de armas o en algunos casos reducirlo, limitarlo, tampoco lo creerían. Y es interesante porque en ese año de 1939, cuando los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, Japón, que fue el país que tomó la desgraciada iniciativa de invadir Estados Unidos, específicamente en Pearl Harbor, en Hawái, una de las análisis que habían hecho el famoso mariscal Yamamoto era que si ellos lograban vencer a la Armada norteamericana, algo que era muy difícil, ellos lograban desembarcar en los Estados Unidos, algo que era mucho más difícil todavía, y lograban acabar con todo el ejército, se iban a encontrar con un pueblo que estaba muy armado, o sea, la milicia armada de los ciudadanos comunes iba a ser muy difícil de derrotar. Por eso es que ellos nunca prefieren atacar a las islas adyacentes a Estados Unidos y nunca llegar al territorio continental, porque estaban convencidos de que iba a ser una derrota segura. Ellos querían primeramente desmoralizar a Estados Unidos, que la gente tuviese miedo, y entonces después de esa derrota moral, entonces avanzar. O sea, el asunto de las armas y la cultura norteamericana ha estado muy entrelazada. Por situaciones que uno no conoce, porque son cosas que suceden de forma a veces inesperada, hemos sido testigos de muchos, en los últimos años, en este año específicamente, de muchos incidentes que han tenido que ver con personas que por una razón que nadie va a saber nunca, porque generalmente se mueren en el acto o se mueren después, salen con una pistola, con una ametralladora, con un arma en sentido general, y empiezan a disparar a mansalva y se llevan con ellos unos cuantos individuos. Y tuvimos el caso de Orlando hace un par de años atrás, tuvimos el caso de Parkland a principios de este año, en el mismo condado de Broward, que también ahora está con problemas por las elecciones. Empezó más Broward y también no ha terminado más el año, ese condado. Y varios otros incidentes, también recientemente hubo otro incidente en California, o sea, es una lista enorme, prácticamente como que se ha vuelto el día a día. Y es lógico que hay personas que están asustadas, y hay personas que van a buscar siempre una solución, o que intenten buscar una solución, y estoy consciente que mucha gente lo hace de buena fe. Y dice, bueno, la solución estaría en quitar las armas, eliminar el porte de armas, o reducirlo, o hacer unos chequeos de antecedentes penales mucho más intensos, en fin, buscar toda una serie de mecanismos para que estas cosas no pasen. Desafortunadamente, la mala noticia es que nosotros no tenemos que esperar, nosotros como el pueblo de Dios me refiero, como su iglesia, no tenemos que esperar a que ocurran estos eventos para darnos cuenta de la magnitud del problema, porque como dice la palabra de Dios, estamos viviendo los últimos días. Y si vamos a ver lo que sucede en los últimos días, vamos a ver que el carácter de los hombres de los últimos días va a ser un carácter corrompido. Y yo les invito a que usted tome nota de esta palabra que voy a leer ahora, que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo dirigida a su hijo espiritual Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Es una palabra que distingue las características de todas las personas que uno conoce. O sea, usted podrá pensar que alguno de usted conoce no tendrá algo de esto, es casi imposible. Es posible que hasta nosotros mismos tengamos algún que otro episodio en que demostremos algunas de estas características tan nefastas. Entonces el asunto no está en reducir las armas, no está ni siquiera en prohibirlas o en permitirlas o en hacer lo que sea. Hay un problema que está en el corazón,
y es la ausencia de Dios en la vida de cada individuo. Y cuando no está Dios en la vida de cada individuo, tengo mucha tristeza en decirle esto. Si no está Dios, está el diablo. No hay un punto intermedio entre una cosa y la otra. Hay gente que me dice, yo soy bueno aunque no tenga Dios. No, si no está Dios, lamento decirte, está el diablo. Y esa es la palabra que tenemos en esta mañana. Repito nuevamente, hay un problema que se llama pecado, que está corrompiendo el corazón del hombre, y la violencia y todo lo que eso desencadena no es más que una consecuencia de esto mismo. Amén. Amén. Palabra poderosísima, porque sinceramente esto fue escrito hace tantos años atrás, pero es la realidad lo que está pasando en este momento. Dios ya destruyó una vez la humanidad, porque había tanta corrupción. Él barrió la humanidad. Y Él no quiere volver a hacer eso, porque realmente le partió el corazón y dijo, yo no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer. Pero sinceramente quien está destruyendo el mundo somos nosotros mismos. Mientras más sacamos a Dios, más hay ausencia del Señor. Hay más oscuridad en el mundo. Y eso es lo que a mí se me parte el corazón, porque yo veo que nosotros estamos alrededor de tanta gente que están pasando problemas muy difíciles, especialmente estos soldados que vienen de la guerra, que tienen lo que se llama el PTSD, Post-Traumatic Disorder. Ajá, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estas personas, por más que se vean bien, que se vean normal, a veces tienen un episodio, y ¿qué pasa? Ellos de repente así hacen clic, y entonces ellos van y cogen una arma y comienzan a matar a un montón de gente. Y les digo que me he quedado con la boca abierta en la universidad donde yo trabajo. En las tardes estaba escuchando a dos muchachos, estamos teniendo una conversación, mi esposo y otro muchacho, y el muchacho dice que él puede portar armas, y él dice que su licencia no se le expira sino hasta como 4 años. Entonces yo digo, este es un muchacho que ha ido a la guerra, es un muchacho que cualquier rato le puede dar un episodio y puede venir y matar aquí gente. Y de repente sale otro muchacho que dice, oh, yo también tengo ese síndrome. Y yo también cargo armas. Y yo dije, Dios mío santo, estamos alrededor de tanta gente que cualquier rato puede tener un episodio. Que sabe que a este punto digo, ni siquiera la policía nos va a poder ayudar cuando pase una desgracia, porque ellos van a venir, ellos matan a los que pueden, y por último, ellos se matan ellos mismos. Claro. Entonces, ¿qué pasa nosotros? Nosotros nos quedamos con muchas preguntas. Y la única cosa que yo les puedo decir, que yo lo único que hago es pedirle al Señor cada mañana, Señor, protégeme, porque Él es el único que lo puede hacer. Amén. Él es el único que lo puede hacer. No hay nada más, no hay policía, no hay nadie más que nos va a poder defender. Entonces tenemos que ser codependientes del Señor 100% a este momento. Y lastimosamente las personas que no creen que hay un Dios, pues realmente me da pena decirles, pero Él es la única solución. Él es la Amén. Única solución, Él es la única protección que nosotros tenemos a este punto. Amén, Señor. Bueno, una de las cosas que está pasando aquí políticamente es que el puesto de Agricultural Commissioner, el comisionado de Agricultura aquí en la Florida, lo están todavía contando, están tratando de ver quién es el que ha ganado por el margen de ganancia siendo tan poco. Esa es una posición muy clave aquí en la Florida. ¿Por qué? Porque esa es la persona que da los permisos para portar las armas. Al tú poner una persona que no está en contra, que está en contra de portar armas, entonces tú sabes que tú ya puedes empezar a crear leyes para que este estado, o el estado de la Florida, pues ya sea ilegal cargar un arma. Lo más importante de esto es que la gente tiene que entender de dónde viene el derecho de portar armas. Ese es el punto que está aquí en cuestión. No es el portar armas, es el derecho de portar armas. Porque al gobierno quitar el derecho del civil de portar armas, les están quitando el derecho de defenderse. Y la razón por qué el segundo amendment, así se dice amendment, en la Constitución de los Estados Unidos es el derecho de portar armas, es porque en ese tiempo ellos querían proteger al civil contra un overtake o que el gobierno que el gobierno controle a la gente, entonces que la gente, los ciudadanos se puedan defender.
sí, podemos estar en una situación que ahora ya tenemos que estar preparados, tenemos que hacer drills o esas cosas que le llaman prepararnos. Los niños en la escuela tienen que hacer eso para, en caso de que haya una persona que entre a la escuela con pistola. Eso lo hacen en las oficinas ahora. Ahora los policías tienen que aprender a tratar con esas cosas. Yo te voy a decir una cosa. Yo, como soy bien amiguera de todo el mundo, yo sé quién es el que porta armas y quién es el que no porta armas. Y si alguna vez por algo yo estoy en esa situación, yo rapidito me voy y me hago al lado del que tiene la arma, de mis amigos, porque yo sé que hay unos que los tienen. Nunca los he visto, nunca he visto el arma, pero realmente eso es un derecho que ellos lo valúan bastante, porque ellos sienten que pueden proteger a ellos, a una vida y a todos los que estamos alrededor. Entonces no podemos andar todo el tiempo con miedo porque estamos desconocidos de lo que es una arma, pero aquí las personas que portan armas tienen una certificación y tienen una licencia, y realmente en un problema de esos corre a estar al lado de esta persona, porque más que seguro que esta persona es la que va a solucionar el problema si en algún caso te encuentras en una dificultad, en un caso difícil como ese. Es cierto, el asunto de la segunda enmienda, que es una de las primeras, pertenece a la famosa Carta de Derechos, que se aprueba en 1791, apenas 2 años después de haberse establecido la Constitución, 4 años después de haberse establecido la Constitución. Se dan cuenta de que la Constitución establecía hasta ese momento cómo estaba estructurado el gobierno, pero no tenía claro los derechos de los ciudadanos. Entonces, por esa razón hay necesidad de introducir estas 10 enmiendas, las primeras 10 enmiendas, y una de ellas es que el ciudadano podía portar armas para su defensa. A medida que han pasado los años, bueno, este derecho ha sido interpretado de una manera o de otra. En algunos estados existen mayores restricciones que en otros para adquirirlo. Texas, Florida, Arizona, somos estados bastante abiertos en eso. Otros estados como California, New York, Illinois, tienen bastantes restricciones. Curiosamente son los estados más violentos, donde más incidentes relacionados con armas ilegales se reportan, y eso va paralelo con otro asunto también que pasa internacionalmente. Hay personas que me dicen, bueno, en la violencia de Estados Unidos comparada, por ejemplo, con la que hay en Australia, bueno, obviamente hay unos índices que son muy favorables para ellos. Pero un país como Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, no puede ser comparado con Bélgica o con Canadá, que apenas llegan a 100 millones. Hay que compararlo con otro país grande. Un país como Estados Unidos, que tiene 300 millones de personas y que tiene un montón de etnias ahí regadas, tienes que compararlo con un país con características similares, demográficamente hablando. O sea, somos un país único. Entonces, si comparamos a Estados Unidos con otros países que tienen más de 100 millones de habitantes, como el caso de México, como el caso de Brasil, como Rusia, por ejemplo, la India, vamos a ver que la violencia que se reporta acá es completamente muy pequeña, realmente muy pequeña en comparación con la que se reporta en estos grandes países. Y sin embargo, en estos grandes países existen restricción absoluta al uso de las armas. En México está prohibida las armas, sin embargo, el año pasado se reportó más de 60.000 muertos en hechos de violencia. ¿De dónde sacan las armas? Bueno, evidentemente del mercado negro. Porque el delincuente no va a decir, no, yo no voy a cometer delito porque no tengo arma. Él la va a inventar, él la va a buscar y la va a encontrar. Entonces, el enfoque nuestro no puede ser contra algo que es un objeto, que por sí solo no va a hacer nada. El enfoque nuestro debe ser contra el individuo, contra el corazón del individuo, contra la mente del individuo, que entonces puede convertir un objeto en algo extremadamente, una máquina de matar. Y la pregunta que tengo yo, quitándonos las armas, ¿soluciona el problema? Es mi pregunta, porque yo pienso que cuando una persona está mal de corazón, está mal psicológicamente,
yo pienso que esa persona, obviamente coger una arma es lo más fácil, ir a matar es lo más fácil, Exacto. pero pienso que si no tenemos armas, esa persona puede coger un carro y usar un carro y estrellar y matar muchas personas, sino que yo pienso que usan las armas porque son lo más fácil de conseguir este momento. Pero ¿es la solución quitar las armas? No lo creo realmente. Como digo, el problema aquí es un corazón. Exacto. El corazón que tiene que ser transformado por medio del Espíritu Santo. Y tiene que haber una educación en todo esto. Lastimosamente, la educación que está ahora pasando en nuestra sociedad es esa educación de ser una persona egoísta, de es me, myself and I, ¿no? Esa es la yo solita y yo. Me, myself and I. Entonces, este dicho que los americanos dicen es que la persona que vale aquí eres tú y no importa con quién tú arrases, a quién te le pongas encima, a quién le pisotees y a quién tú lo tengas que humillar para tú ser la persona que se salga con la suya. En la realidad, esa es la parte que nosotros como cristianos tenemos que trabajar en quitar ese egoísmo y dar a la otra persona. Querer amar incondicionalmente, o sea, tratar, porque la cosa es que Cristo vino a amarnos incondicionalmente y nosotros como cristianos queremos aspirar a ser como Cristo, pero al final del día somos humanos y nunca vamos a llegar a esa gloria del Señor, excepto ya cuando estemos a los pies del Señor, porque es una trayectoria que tú tienes creciendo espiritualmente. Entonces hay días que realmente quieres ser más egoísta de tu tiempo o de tus dones a otras personas, y hay otros días en el que eres más generoso y tratas de pedirle. A lo menos yo sé que yo me levanto y le pido al Señor, Señor, ayúdame a ver a la gente con tus ojos para yo poder entenderlo. Y hay muchas cosas que personas los toman personalmente y yo, gracias a Dios, Dios me ha dado esta cosa de que ¡pum!, pasa por aquí y se va por allá, porque la realidad es que no lo quiero tomar personal. Y siempre encuentro la manera de no excusar a la persona, pero de decir, ¿qué te pasó? ¿Por qué esta persona está reaccionando? Tú nunca sabes de dónde viene esta persona, qué le ha pasado, su vida o qué le pasó ese momento, esa mañana que esta persona está reaccionando de esa manera, porque la mayoría de las reacciones son a causa de emociones. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar esas emociones, y si nosotros también somos unas personas calmadas, que podemos controlar esa situación, amar a la persona incondicionalmente, ¿sí? Ellos van a cambiar también, porque van a ver eso, ellos van a decir que tú tienes, que tú puedes manejarte de esa manera. Y ahí es cuando a veces tenemos la oportunidad de hablarle de que tú tienes pues la mansedumbre del Señor, en la que estamos trabajando Amén. todos los días para ser mejores, no campeones, pero mejores todos los días. Amén. Mejor que ayer. Gracias. Amén. Es una realidad, el Señor lo dice en su palabra, en ese capítulo 15 del Evangelio de Juan, que Él es el racimo, es la vid, perdón, nosotros los pámpanos, los racimos, y que separados de Él nada podemos hacer. Hay una enorme distancia entre aquello que somos y lo que desearíamos ser, y esa distancia solamente es acortada cuando el Señor interviene en nuestras vidas. No queremos decir con esto de que como parte del pueblo de Dios estamos completamente exentos a cometer errores, a veces a decir lo que no tenemos que decir, a hablar lo que no tenemos que hablar, a mirar lo que no tenemos que mirar. Pero la realidad es que existe en nosotros, como parte del pueblo de Dios, siempre el deseo de honrar al Señor. Sí. Y por esa razón usted puede estar convencido de que el Espíritu Santo nos guía, nos dirige y nos aleja de muchos de estos incidentes Sí. y de muchas de estas cosas. Así que esa es la gran invitación siempre: ir a Dios, ir a Cristo. A veces yo me pongo a reír porque dicen que piensas que porque eres cristiano tú tienes una vida de rosas y nunca nada te va a pasar. No, que eso no quiere decir ser cristiano.
Ser cristiano es ir tu vida tratando de ser lo más cerca a lo que Dios o lo que Cristo era en ese momento. Entonces eso quiere decir que vas a tener penumbres o vas a tener situaciones, pero cómo tú reaccionas a esas situaciones y a quién le das la gloria, porque al final del día el Señor usa todas estas situaciones para su gloria. Amén, Señor. Y para dar a la gente a conocer que no eres único. Por eso tu testimonio es tan importante. Entonces el Señor tiene gloria porque en las situaciones que tú estás pasando, tu reacción y a quién le das la gloria es lo que las otras personas se identifican para decir no estoy solo, y ahí es cuando empiezan a abrirse Amén, más Señor. a conocer al Señor. Amén. Amén, Señor. ¿Algo más para terminar? No, hay que transformar la mente por medio del Espíritu Santo. Amén, Señor. Hay que transformar la mente por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo les puedo decir esta mañana. Deje que el Espíritu transforme su vida, deje que el Espíritu transforme su mente. Pero asimismo tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Porque Amén, sin Señor. Él no somos nada. Amén, Señor. Sí. Pues muchísimas gracias otra vez por sintonizarnos todos los viernes en la mañana. Este es el programa Dos Hermanas, un Camino, y por favor gústenos, suscríbase a nuestro canal o denos un like en la página de Facebook. Muchísimas gracias, compartan. Muchísimas gracias y hasta luego. Una gran bendición para todos. Que Dios los bendiga mucho. Amén.